también agradecer, por supuesto, tanto a Juan Manuel como a Gabriela la invitación y a todos los integrantes, sobre todo de la revista, a todos los que la organizan. Les agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí, sobre todo para presentar, vamos, en términos generales, cuando me comentaron que la idea era hablar un poco acerca de las cuestiones vinculadas con la distribución de la información, en este caso del uso científico, pensaba como en presentar algo en tres grandes rubros, sobre todo pensando en cuáles son las tendencias de las revistas académicas sobre temas educativos en Iberoamérica, tratando un poco, en principio, de hacer diferencia un poco respecto a lo que mencionaba Lía. En el caso, yo me voy a referir en este caso exclusivamente a revistas de investigación, es decir, revistas especializadas, que no están pensando, que no tienen como objetivo divulgar la ciencia en el sentido como de darla a conocer al vulgo, sino más bien es una discusión de expertos entre expertos, ¿no? Un poco en el sentido un poco de la legitimación del conocimiento. Entonces, la idea está como propuesta en tres grandes rubros. La primera es identificar cuál es la presencia de las revistas vinculadas con temas educativos en las principales bases de datos bibliográficas del mundo, ¿no? Y también en el ámbito regional, solo haciendo énfasis en las revistas de educación. Después, en un segundo término, presentar las propuestas de nuevos indicadores bibliométricos que tenemos en Redalic, haciendo un análisis específico para las revistas de educación en Iberoamérica, y después un análisis específico de perfiles educativos, ¿no? Entonces, sé que eso no es elegante porque a lo mejor no todos los indicadores salen lindos, ¿no? Eso no está bien decirlo en un cumpleaños, pero está bien decirlo al final cuando ya la mayoría se vaya, ¿no? ¿No? Bueno, en principio, un poco para poner en contexto de qué vamos a hablar en principio de la presencia de las revistas de temas educativos, sobre todo, en principio, en la famosa base de datos, esta que a todo el mundo nos da como un poco de susto, que todos hablamos mal de ella, pero el día que logramos escribir un artículo en una revista de la ISI, lo presumimos al momento, ¿verdad? Entonces, esta cuestión un poco paradójica, la presencia de las revistas, en este caso educativas, en el famoso ISI, particularmente en el JCR. Ustedes saben, una cosa es que mi revista esté en el ISI, y otra cosa es que logre las citas suficientes como para poder escalar al Journal Citation Reports, ¿no? En el mundo de clases sociales, ¿verdad? ¿No? También en las revistas. Bueno, y por otro lado también analizar las revistas Scopus y la subbase del Zimbabwe Journal en Country Rank, que es a donde están las revistas citadas. En este caso, para el caso de ISI estamos hablando de 11.000 revistas en todo el mundo, y para Scopus estamos hablando de 19.000. También hacer más o menos un paneo para las revistas que están tanto indizadas en Redalic como en el Cielo. En Redalic hay aproximadamente 1.000 revistas, y en Cielo y en Redalic hay 900. Y por último, hacer una referencia sobre todo a las revistas que en términos generales de todo el mundo están registradas en el Directorio de Acceso Abierto, esta base de datos que se desarrolla en Suecia, y que también registra revistas de acceso abierto en general, registra 9.000 revistas, entonces 9.000 ya son bastantes, ¿verdad?, de acceso abierto. En principio, el panorama general. Lo que ustedes ven marcado en azul son las revistas de ciencias. Bueno, la primera columna de arriba hacia abajo es la base de datos Scopus. ¿Por qué aquí no grafico ISI? Porque todas las revistas que están en ISI están en Scopus, entonces es un poco como estaría embebido más o menos. La primera gráfica está mostrando las revistas que están en Scopus, después las que están en Redalic y después en Cielo. Lo importante no son tanto los números, sino las tendencias. Lo que ustedes ven en azul son las revistas de ciencias, lo que ustedes ven en rojo son ciencias sociales, y lo que ven en verde son artes y humanidades, ¿no? Entonces siempre hay alguien que está peor que nosotros, que en este caso son las artes y humanidades, ¿verdad? Entonces, ahora, si nosotros lo tenemos que pensar en términos de qué de esto es de América Latina, pues la historia se queda todavía un poco más triste, ¿no? Un poco, diríamos de alguna manera, que cuando editamos una revista de ciencias sociales en América Latina, trabajamos desde el ámbito más invisible, de la región más invisible de la ciencia. América Latina es una región invisible para la ciencia de corriente principal, y las ciencias sociales son la región más invisible de la zona más invisible, ¿no? Un poco de eso hablamos cuando hablamos de revistas científicas en este contexto. Ahora, haciendo ya un zoom hacia lo que es América Latina, en particular Iberoamérica, perdón, en general, podemos identificar que son dos los países que en realidad lideran la producción de revistas científicas en el mundo. España, por supuesto, y Brasil, punto, se acabó. México sí está en un tercer lugar, que en una de estas pronto vamos a perder, ¿no? Porque los chilenos vienen pegando con tubo, porque sí, de verdad. Y entonces, digamos, paradójicamente, si bien tenemos un PIB
un presupuesto del PIB mucho más amplio, por ejemplo, que el que Chile destina a la educación superior. Parece ser que los chilenos tienen un poquito más de gracia, ¿no?, en colocarse en estos indicadores. Ni bueno ni malo, nada más es como identificar a dónde nos encontramos localizados. En ese sentido, a escala iberoamericana, como decía, los países concentran prácticamente la mitad de lo que se produce en la región, España y Brasil, punto. Y México se rezaga, como decíamos, a este tercer lugar, y quizá pronto pasemos al cuarto. Eso sí, tenemos muchos SNIs, ¿no? Somos bien productivos, muchas revistas, mucho todo. Ahí sucede algo paradójico en términos como de la política que está incentivando, que no, en fin. Si lo vemos ahora estrictamente en términos de lo que son revistas de educación en estas bases de datos, encontramos que Latindex registra, porque Latindex es una base de datos referencial, ahora ya también es un cosechador gracias al desarrollo que acaban de hacer con los colegas de PKP para hacer el portal de portales. Además de ser una base de datos referencial, ya también, digamos, es un agregador. Registra 1.599, casi 1.600 revistas de educación, y eso es mucho, eso es muchísimo. Si me apuran, y a lo mejor esto lo que voy a decir no es para ser taquillero, pero ya no necesitamos como más revistas de educación, ¿no? Quizá tendríamos que movernos hacia las propuestas que hacen algunos colegas, hablo de Sean Platidón, hablo del mismo Gustavo Fishman que está aquí, en estas propuestas que no nos gustan mucho en América Latina, que es crear los famosos megajournals. En lugar de pensar en abrir cada vez más revistas pequeñitas que difícilmente se van a posicionar, un poco tratar de armar estos grandes consorcios de revistas a partir de los comités editoriales y la experiencia de las que ya hay. Son tendencias, ahí van. Lo que está haciendo PLOS, por ejemplo, PLOS, el Public Library on Science, es interesante en ese sentido, y capaz que en una de esas, ahora sí que el destino nos alcanza, ¿no? Pero bueno, habrá que tomarlo en cuenta, son tendencias que van por ahí. El Directory of Open Access Journal identifica, este es una base de datos a texto completo y también es un agregador, 651 revistas de cuestiones educativas en el mundo. Muchas de estas están repetidas, por eso no lo podemos sumar, porque hay algunas revistas que están en todas y hay algunas que solo están en una, entonces no es como sumable. Por otro lado, el CIMAGO, pero en el caso del CIMAGO Journal and Country Rank, en el mundo solo identifica 573 revistas, que serían estas revistas, lo que viene siendo las revistas indizadas, a las que se les puede generar el famoso factor de impacto. Todo lo demás, la verdad es que, francamente, digamos, les damos difusión, las otras bases de datos, pero estas son como las famosas. 573 en todo el mundo. Ahora vamos a ver las que son de América Latina y es un poco trágico, ¿verdad? Para el caso de Dialnet, que ustedes saben, Dialnet es una base de datos a texto completo que también es un agregador y también ofrece indicadores cienciométricos, aunque solamente para revistas españolas. Entonces, eso es una ventaja para los españoles y desventaja para los demás, ¿verdad? Dialnet registra 333 revistas de educación. El ISI, que es básicamente una base de datos de información cienciométrica, registra 200 revistas de educación. ¿Ven cómo va bajando? Ahora, Redavic, que solamente integra, en Redavic solo integramos revistas editadas en Iberoamérica, tenemos 75 revistas de educación. Y Cielo es un poco complicado, y aquí le puse 10, no me crean mucho. Lo que pasa es que Cielo no tiene un área específica para educación. Cielo lo que hace es que en un rubro que se llama ciencias sociales, mete a todas las ciencias sociales. Entonces, pues no hay manera. Entonces yo aquí identifiqué 10 revistas pues, que tienen en el título de educación y más o menos, pero si la revista se llama Reflexiones, pues gracias, ¿no? No hay manera de que yo sepa si es tal inmoderado de educación o de qué. Tip para los editores, estaría lindo que le pongan un nombre descriptivo en su revista, ¿no? Pero bueno, ese es más o menos el panorama de lo que hay en términos de revistas científicas en bases de datos bibliográficas en términos generales. Digamos, por un lado es una explosión, muchas revistas con muy pocas que tienen reconocimiento, ¿no? Estos reconocimientos de estas bases de datos que generan indicadores. Hagamos un zoom ahora a Journal Citation Reports de LISI. Estas son las revistas que están, bueno, los países que participan con revistas en el Journal Citation Reports de LISI. En total son 4 los países, solamente 4 países de Iberoamérica participan con 10 revistas. ¿Se acuerdan que dijimos que eran 200 de todo el mundo mundial? Bueno, de esas 200, 10 son mexicanas. Digo, 10 son de Iberoamérica. De Iberoamérica, ¿ok? Sí, y solo 5% de las revistas de educación son editadas en Iberoamérica. Una en Portugal, una en México, que es Relime, que debe estar por ahí, y no estuvieron por aquí, ¿no? Bueno, es Relime, por supuesto. Una en Brasil, 7 en España, y se acabó. ¿Sí? Estas son las revistas. Entonces, si ustedes quieren publicar en lo que viene siendo como la acción de las revistas de educación, pues tendrían que buscar cuál es esa de Portugal, cuál es esa de México, la de Brasil, o las 7 españolas.
todo lo demás no figura. Si ustedes piensan, por ejemplo, lo que reconoce, por ejemplo, el índice de revistas mexicanas de CONACYT, reconoce muchas más revistas que esta única. Y de hecho, si me apuran, esta revista, que es la de Matemática Educativa, tampoco es que sea como de las más famosas en México, por decirlo de alguna manera, pero es la que está posicionada acá, ¿no? Así es la vida. Ahora, si vamos a ver las revistas de una en una, porque ven que al interior, ya que estamos en el Journal Citation Reports, esto se divide por cuartiles, porque vuelve a haber clases sociales, ¿verdad? Entonces una cosa es el cuartil 1, cuartil 2, 3 o 4. Cuartil 1 sería como lo que viene siendo las revistas mega super citadas, 2 casi más o menos citadas, 3 casi no citadas, y las 4 que prácticamente no son citadas, ¿sí? En el cuartil 1 no hay ninguna revista iberoamericana. En el cuartil 2, bueno, en total en el cuartil 1 hay 51 revistas. En el cuartil 2 hay 49 revistas del mundo, ninguna iberoamericana. En el cuartil 3 hay 47 revistas, ninguna iberoamericana. Todas las revistas que se editan en Iberoamérica y que llegan al ICI están en el cuarto cuartil. Esto es más o menos como cuando estamos en los deportes, que si llegamos y ranqueamos para las Olimpiadas porque quedamos en el último lugar. En ciencia nos sucede algo más o menos similar. Las revistas que están en el cuarto cuartil: Movimiento de Brasil, Relime de México, Comunicar de España, Cultura y Educación de España, Siglo XXI de España, Enseñanza de las Ciencias de España, así se llama, de España, que significa Estudios sobre la Educación, Revista de Educación de España, Revista Española de Pedagogía y Portalinguarum, que también se edita en Portugal. La primera, Movimiento, está en Redalic, Relime está en Redalic, las otras, todas las que tienen R están en Redalic para acabar pronto, y las que están del otro lado están en Dialnet. Si ustedes se fijan, solo van a encontrar, y las otras tienen una página web propia a donde ofrecen contenidos a texto completo, ¿sí? Solamente la revista que está marcada en rojo, que es S, es una revista de acceso por paga. Esto quiere decir, y son varias enseñanzas, ligado un poco con lo que decía Elías, sin lugar a dudas. Hay muchas revistas, bueno, las de América Latina son re poquitas, pero felizmente casi todas están en acceso abierto. La pregunta sería, ¿las estamos leyendo o las conocemos? ¿No? O sea, a lo mejor ni eso. Ahora, lo bueno es que son gratis, de modo que no podemos alegar que como somos pobres, ¿no? Y comemos cada tercer día, por eso no las leemos. Entonces, ahí, digamos, vale la pena un poco como tener esto presente. Esa es la única revista de paga que está ahí, y como decíamos, las 10 revistas registradas en el Journal Citation Reports del ICI están en el cuarto cuartil. 9 de ellas están en acceso abierto por Redalic o Dialnet o por su propia página web, solo una es de acceso abierto. Este es un poco de lo que hablamos cuando decimos que en América Latina somos un país, o en Iberoamérica somos países que apoyamos fuertemente el acceso abierto, ¿no? Ahora, si nos vamos al caso de las revistas que están en el Simago Journal, en Country Rank de Scopus, son muchas más, nada más que la presencia de Iberoamérica también es igual de menguada. Participan 41 países, pero solo 2, que son por supuesto Reino Unido y Estados Unidos, que los ven hasta arriba, concentran el 70% de las revistas. Punto. No digo más, es obvio. América Latina participa con 41 revistas, España tiene 16, Brasil 15, Portugal, México, Colombia y Chile 2 cada uno de estos países, Venezuela y Cuba 1 cada uno. Aquí están más o menos las tendencias. ¿Cuáles son estas revistas? En cuartil 1 de Scopus, porque se analizan de forma diferente, porque tienen una base de datos más amplia. En el cuartil 1 se logra colocar la revista psicopedagógica de España, que si se fijan también estaba en ICI, nada más que aquí está en primer cuartil, la pueden consultar en Redalic. En el cuartil 2 está Interfase de Brasil, que si se fijaban no aparecía en ICI, y después están todas las revistas que están ahí marcadas, no se las leo, pero una gran parte de ellas o están en Redalic, o están en Cielo, o están en Dialnet, o incluso tienen sus páginas web propias. Ya se ve un poco más de presencia, y la mayor parte de ellas, insisto, son revistas que están en acceso abierto. Destaca en este caso, bueno, entonces, tercer cuartil. En el cuarto cuartil están las demás revistas, creo que está repetida, en el cuarto cuartil ya aparecen revistas mexicanas, para el caso de Scopus, 2 revistas mexicanas, que son, por supuesto, dándole un aplauso, ¿verdad? Perfiles Educativos y Redie. Estas son las revistas que aparecen en cuarto cuartil para el caso de Scopus. Ok, estamos en cuarto cuartil, pero hay muchas que ni siquiera han llegado ahí, ¿no? Entonces digo, eso merece por supuesto que un gran aplauso y un reconocimiento. Si ustedes se fijan, es re bien difícil poder colocarse ahí, y cuando una revista llega a este tipo de niveles, pues todavía lo tienen más difícil, porque entonces pues ya que llegaron en este caso al CJR de Scopus, de lo que se trata es de ir escalando entre cuartiles, o sea, es una cosa de nunca acabar, ¿no? De verdad.
También todas las brasileñas están en Cielo, es una política nacional. Por ejemplo, Cielo no incorpora revistas de ciencias sociales de España, por esas razones que tiene como muy pocas revistas, solo incorpora revistas de medicina para el caso de España. Entonces eso hace que mengue y que se eleve la participación de Redalic en el área educativa. Pero las revistas en general solamente las van a encontrar ahí. Bueno, algunas reflexiones súper breves, y me voy a saltar lo de educación y luego me voy a los perfiles, que era como lo que venía a presentar ya más tarde aquí. Y me paso a esta, que en realidad a mí lo que me llama la atención sería como la última reflexión. Bueno, estas reflexiones, la mayoría de las revistas de educación son de acceso abierto en América Latina, y a través de estas bases de datos, Cielo, Redalic idealmente están disponibles. El modelo de suscripción por paga solo se presenta en España en 2 revistas, y la gran mayoría son editadas por universidades o instituciones de educación superior. Brasil y España son los que son la punta, pero a mí lo que me llama mucho la atención es la emergencia de estudios superiores en el ámbito educativo y la falta de medios especializados en la disciplina para dar a conocer resultados de investigación posicionados en el mundo. O sea, sí hay un montón de medios, pero posicionados, como ustedes ven, bien poquitos. Tenemos un montón de posgrados, ¿no? Y la verdad es que la explosión de posgrados no es paralela a la consolidación de los medios editoriales para dar a conocer este trabajo. Ahí tenemos que trabajar y hace falta también incluso políticas al respecto. Acerca del perfil de producción, solo les quiero, no voy a hablar de esto para que no me odien, pero nada más les voy a contar que para el caso de las revistas de educación, nosotros, bueno, en Redalic tenemos propuestas de nuevos indicadores bibliométricos más allá del factor de impacto. En este caso es un análisis sobre 75 revistas, nosotros tenemos 75 revistas de educación en Redalic, y el análisis que estamos presentando no es de los 23.000 artículos que están ahí, sino solo sobre 11.000, porque tenemos un problema de normalización. ¿Esto qué es? Como los editores no siempre hacen bien su trabajo, entonces hay artículos que no podemos analizar. Es decir, si ustedes nada más le ponen, por ejemplo, yo qué sé, María Bertelli, pero luego María Bertelli, ¿cómo te apellidas después? Busquets. Entonces uno pone Bertelli sin el primer apellido y luego lo pone con el segundo, ya son 2 personas para la base de datos. Y si nada más le ponen UNAM pero no le ponen universidad, o sea, hay como problemas de normalización y hay mucha información que no podemos analizar, ¿no? Ese es un problema que tenemos incluso en proyectos conjuntos que estamos desarrollando con Cielo y con Latindex y con PKP, que el problema de la normalización es un dolor de cabeza. Podemos analizar muy pocos de los artículos que se publican en realidad. Ahora, el 7.8% de todos los artículos científicos de Redalic son de educación, y eso es mucho, ¿no? Es el 9% de revistas de toda la base de datos y el 7.8% de artículos. Lo que ustedes ven acá, les voy a explicar esta gráfica. Lo que ustedes ven la gráfica de arriba es producción y la gráfica de abajo es colaboración, es decir, trabajos escritos en coautoría. Lo verde significa cuando la publicación de artículos sobre educación se han escrito en el extranjero respecto del país de adscripción del autor. Es decir, si un autor de la UNAM escribe en Brasil, eso ya es extranjero y se pinta de verde. Si son de la UNAM y publican en la UNAM, se pinta de rojo. Y si son de la UNAM pero publican en Durango, se pinta de anaranjado. Esto es un poco para identificar cuál es el ámbito hacia a dónde estoy escribiendo, ¿no? Escribo en lugares diferentes de donde yo estoy. Se supone que cuando yo escribo en una revista internacional o cuando yo digo que mi revista es internacional, no nada más es que tiene la palabra internacional o que está publicando gente de otros lugares. Entonces, y la gráfica de abajo es lo mismo pero en colaboración. Cuando yo colaboro con extranjeros me pinto de verde, cuando colaboro con los de la misma institución me pinto de rojo, y cuando colaboro pero con gente del país, no de mi institución, me pinto de anaranjado. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Que los investigadores que publican en el ámbito de educación tienen un nivel de publicación del 30% aproximadamente fuera de su país, y la gran mayoría de los que publican, independientemente del país que estemos hablando, publican en su país pero no en su institución, ¿sí? Pero cuando colaboran casi siempre con los de casa. Ahora, vamos a ver estos mismos datos. Estos ya no voy a hablar de ellos para que no me odien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta gráfica es interesante. La producción por país de publicación. ¿Cuál es el país que más publica en el ámbito educativo? Brasil. Brasil concentra el 33% de todo lo que se publica en materia educativa en la base de datos Redalic. Después sigue España con un 19% y México con un tímido 16%. Digo tímido porque pienso que podemos hacer más, ¿verdad? Pero con un tímido 16%. Y ahí lo ven más adelante, ¿no? El 33% en Brasil, como decíamos. Ahora, ¿con quién colaboramos?
Cuando los investigadores de temas educativos colaboran con algún colega, colaboran fundamentalmente con brasileños, en un 31%, después con españoles, pero se fijan, colaboramos con los españoles, pero no publicamos en revistas españolas. Tema interesante, ¿no? Colaboramos con los españoles y luego con los mexicanos. Si ustedes se fijan, se coló Estados Unidos, es decir, colaboramos con gente de Estados Unidos, con gente de Canadá, de Reino Unido, de Francia, ¿no? Interesante el dato. Ahora, si nos vamos a cuáles son las instituciones que más colaboran o más aportan a la producción científica en temas educativos, está la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es de Venezuela, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Costa Rica, la UNAM, la Universidad de los Andes, pero la de los Andes de Venezuela, no la de Colombia. Después está la Universidad del Zulia, la Universidad de Granada, la Estadual Paulista Julio Mesquita Filo, que también es brasileña, la Estadual de Campiñas y la UAM. Son las 10 instituciones que más publican en cuestiones educativas, al menos en estos años analizados. Son 6 años de análisis. Este dato es bien interesante. Ahora, ¿en qué revistas publican más? Y aquí es a donde ya salió el peine. ¿Qué creen? A ver. No, es que está de... Fíjense. O sea, las revistas a donde más se publica educación son la revista Educere, Actualidades Contables Fases, que dice que es de contabilidad, pero publica educación. No les gusta la idea. ¿Sí? Fermentum, que es una revista de sociología y antropología, pero publica educación. La revista, ¿cómo se llama esta? Aldea Mundo, que es una revista de política, pero publica educación, y la revista de Teoría y Dinámica de Ciencias Sociales, que es multidisciplinaria, todas ellas venezolanas. Si ustedes se fijan, están todas pintadas de rojo, ¿ya vieron? ¿Qué quiere decir eso? Que publican un montón y se publican, digamos, fundamentalmente entre ellos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sí? Y no les digo porque sale México y no quieren ustedes verlo, ¿verdad? Se los aseguro. Toda esta información está abierta en Redalic, es abierta. Ustedes pueden visitar la página y ver de un lado, digamos, los artículos y del otro lado los indicadores cienciométricos, y si le hacen clic a las gráficas, ustedes pueden ver cuál es el artículo e incluso descargarlo, ¿no? Es, digamos, completamente dinámico. En educación las revistas más productivas son altamente endogámicas. Esto no sucede en otras áreas. Por ejemplo, les quería poner solamente el ejemplo de estudios territoriales. Las revistas no presentan este perfil. O sea, el perfil de producción de la gente que trabaja educación es altamente endogámico. Este es el caso, por ejemplo, de quienes trabajan urbanismo. En urbanismo se posiciona una revista chilena y una brasileña y una mexicana y una española. Y si se fijan, no están todas pintadas de rojo, ¿no? Tienen altos niveles de verde, de otros colores. Son formas diferentes de producir. Entonces, ante la pregunta de María de ¿para quién escribimos? Pues parece que para nosotros mismos, ¿qué crees? ¿No? Ahora, ¿cómo sale perfiles educativos en esto? Este es el nivel de perfiles educativos, es la gráfica para la revista. ¿Sí? El 1.7% del total de la producción es de autores nacionales. A ver, si ustedes se fijan, tiene más o menos equitativa la producción entre la internacional, que sería la verde, la nacional y la digamos, interna. Pero cuando hablamos de colaboración, todos los autores que publican en la revista Perfiles Educativos sí colaboran, pero colaboran con investigadores de su propia institución, ¿no? O sea, UNAM colaborando con UNAM, Colegio de México colaborando con Colegio de México, ¿no? Así es más o menos. Y estas son las instituciones que publican en perfiles educativos, ¿sí? Fundamentalmente la UNAM. De los artículos analizados, 62 son de autores de esta misma institución, ¿sí? Y después vienen autores de la UAM, de la Pedagógica, ¿no? Del IPN, del POLI, de la UACM. Si ustedes se fijan, no se cuela ninguna institución internacional, ¿no? ¿Ya vieron? Son puras instituciones nacionales, pero fundamentalmente la UNAM. En este sentido, con este dato podríamos afirmar que no es el caso de muchas revistas, digamos, de México. Parece ser que estamos como colaborando a la producción o a la legitimación de la producción de los mismos investigadores a donde estamos, ¿no? Y ya con esto termino para que no me odien, ¿no? Los autores que escriben en coautoría, ¿con qué país colaboran? En el caso de la revista Perfiles Educativos, fundamentalmente es una colaboración de mexicanos con mexicanos, y cuando no es así, se empieza a colaborar con Chile, España y Argentina serían los países, digamos, que se privilegia en la colaboración en estos casos. Todos estos datos, en términos de las estadísticas de uso, esto me llamó mucho la atención.
las estadísticas de uso se privilegian desde los Estados Unidos. El país que más visita perfiles educativos, digamos, o la mayor parte de las visitas vienen de Estados Unidos. Quizá es un tema que valdría la pena tomar en cuenta para tomar decisiones en términos de procesos editoriales. Toda esta información está libre a través de Redalic, ustedes la pueden bajar, descargar 7 veces, ¿no? Y pueden además hacerle clic y ver cuáles son cada uno de estos artículos. Les agradezco mucho y les ofrezco una disculpa por haberme pasado el tiempo.